de M1 más M2. Entonces estoy haciendo un promedio en R, ¿no? Sé que las unidades dan R, ¿no? Dan longitudes. O sea que este promedio es un promedio para R. ¿Estamos de acuerdo? También podría ser un promedio ponderado de masa. Entonces podría decir masa en media, pero entonces ya no pondero respecto a M, sino, o sea, no pondero en el denominador M, sino pongo R's. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un promedio, esto es una forma de calcular un centro de masa. Claro, pues usted dice, uy, profe, bueno, esa es una forma como muy aritmética, muy light. Usted dice, no, pues entonces breve, R centro de masa igual a la que, pues a una que, a una integral. Usted convierte estas masitas, ya no, cuando esto es un sistema de partículas, pues uno coge partícula a partícula, pero si es un solo objeto macizo, entonces yo cojo diferenciales de ¿qué? De masa. Entonces digo, entonces voy a sumar, entonces digo, es la integral de R de M. Creo que es R, podría estar equivocado, pero creo que sí. Sobre la suma de los M's. ¿Sí estamos? O la integral de ¿qué? De M's. ¿Estamos? Bueno, sí, creo que es así. Podría estar equivocado, pero creo que no. ¿Listo? Pueden revisar, ¿no? Acuérdense que yo enseño, y como yo soy un man que, pues no, como pueden notar, no es que tenga así la de libros encima, entonces de pronto parece que chispotea un error, entonces pues no lo dejen pasar, entonces revisan y dicen, ay, profe, hey, quieto. Pero si mal recuerdo es así la cosa. ¿Sí estamos? Entonces bien, el caso es que entonces uno calcula ese punto con cualquiera de estas técnicas, como son partículas, pues creo que es más fácil hacerlo así, ¿sí? No es un objeto compacto. Entonces, bueno, yo calculo el centro de masa, pero entonces resulta que cuando una partícula tiene centro de masa, ¿sí? Entonces además, como hay rotación, entonces uno tiene que calcular la energía de rotación, ¿sí? ¿Cómo se calcula la energía de rotación de un objeto? Y obviamente eso no lo dijo el man de mecánica, porque el man de mecánica nos enseñó mecánica clásica 1, que es básicamente movimiento unidimensional, energía cinética traslacional y nada más. Aquí creo que los ingenieros poco ven de energía o cosas rotacionales, ese tipo de cosas, torques o eso, pues poco, no sé qué tanto, ¿sí? Entonces resulta que para calcular la energía cinética rotacional hay que hacer lo siguiente, hay que emular lo siguiente. Miren, la energía cinética traslacional es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿está de acuerdo? Entonces los físicos desarrollaron una expresión matemática que es analógica, que es completamente analógica por la energía cinética rotacional, y es esta, un medio de I omega al cuadrado. Y uno dice, pues sí, la ecuación se parece o no. La estructura matemática es como básicamente ¿qué? La misma, pero entonces resulta que esta I hace el papel de masa y este omega hace el papel de velocidad al cuadrado. Este I es lo que uno denomina momento de inercia. Entonces el momento de inercia de una puerta se puede calcular, el momento de inercia de un marcador se puede calcular, el momento de inercia de una viga de esta se puede calcular, ¿sí? Básicamente hace el papel de la masa en la segunda ley de Newton. Entonces en la segunda ley de Newton uno dice fuerza igual a masa por aceleración. En la segunda ley de Newton de rotación uno dice torque igual a momento de inercia por aceleración angular. Entonces el momento de inercia es como un ente físico rotacional o está asociado a la rotación que hace que sea más fácil o difícil mover un objeto en rotación. Y de hecho, por ejemplo, el momento de inercia depende de una cosa, depende de la masa. Entre más masivo sea un objeto, pues más difícil es que rotarlo. Entonces el momento de inercia depende de eso. Entonces no es de sorprender, ¿sí? Pero además el momento de inercia depende de la geometría del objeto. Que resulta que a veces es más fácil mover un objeto dependiendo de su ¿qué? De su geometría. ¿Sí estamos? De su geometría. Moverlo en rotación, ¿no? No moverlo en traslación, sino moverlo en ¿qué? En rotación. Entonces resulta que el momento de inercia generalmente se determina como, digamos, la forma más sencilla de hacerlo es mr cuadrado. Es un momento de inercia el más sencillo del universo, es este momento de inercia. Un centro, una partícula que gira alrededor de ese centro. Entonces la partícula, si gira de esta manera, tiene un momento de inercia que es la masa de la partícula multiplicada por la distancia radial al centro al cuadrado, ¿sí? A eso se le llama momento de ¿qué? Inercia.
Entonces miren que hablar del teorema de equipartición de Maxwell no resulta ser tan trivial, ¿o sí? Resulta que nos clavó en la mecánica, es termodinámica, pero pues que uno tiene que entender la mecánica para poder entender un poco la termodinámica, ¿no? Eso no es arbitrario. Entonces miren, entonces nos queda lo siguiente. Entonces, como la energía cinética de este sistema depende tanto de su traslación como de su rotación al tiempo, resulta que entonces en el libro Resnick el tipo nos dice que hay dos momentos de inercia. Un momento de inercia para esta rotación y otro momento de inercia para la otra rotación. Entonces él lo llamará IX y Y seguramente. ¿Estamos? Entonces lo que le dice a uno es, mire, entonces su energía cinética va a ser la siguiente. La energía cinética de traslación, que no será otra cosa que un medio de la masa, ¿cierto? De la masa concentrada en el centro de masa, que tocará aquí, pues calcularla, por la velocidad en x al cuadrado, más un medio de la masa, por la velocidad en y al cuadrado, más un medio de la masa, por la velocidad en z al cuadrado. Y él le dice, entonces eso que usted ha escrito es la energía traslacional. Pero ahora tenemos que meter la energía aquí, rotacional. Tiene dos formas de rotar, así que tiene 2 grados de libertad más. Entonces el tipo dice, entonces, en este caso, seguimos acá sumando, entonces decimos más, y aquí ponemos más, un medio de i, ¿por qué? En x, omega cuadrado, más un medio de i sub y por omega que. Obviamente aquí hay un omega x y aquí hay un omega que. Y cuadrado. ¿Sí estamos? Entonces resulta que ya no hay una sola componente, perdón, 3 componentes de energía, ahora hay ¿cuántas? 5. Y entonces uno puede volver a construir esta ecuación de Boltzmann, o esta ecuación de energía que la borré, que es que la energía es igual a 3 medios de ¿qué? De K Boltzmann T. Y entonces decir, oiga, como Maxwell dijo que con 3 grados de libertad da 3, entonces con 5 grados de libertad, ¿cuánto da? 5 medios. Entonces el tipo dice, entonces la energía de este sistema, que depende solo de esta energía cinética, va a ser igual a 5 medios de K Boltzmann T. De K Boltzmann T. ¿Por qué? Porque aquí hay, en el otro habían 3 energías y ahora hay ¿qué? 5. Entonces esa energía se distribuye de la siguiente manera: un medio de K Boltzmann T, un medio de K Boltzmann T, un medio de K Boltzmann T, un medio de K Boltzmann T y un medio de K Boltzmann T. Y uno se suma todas esas cosas y eso le da 5 medios de K Boltzmann T. No es arbitrario, ¿no? Sí, porque es que estamos hablando de 2 energías y las sumando como si fueran de las mismas, ¿no? Ah, no, sí, como es energía, uno sí puede sumarlas. Que son energías. Por la dimensión. Sí. Y porque son escalares, ¿no? Entonces no tienen problema. Sí, son escalares. De hecho, ustedes pueden probar que esto es también Julios fácilmente. ¿Sí? No hay pierde, yo las puedo sumar. ¿Cómo lo ven? Fuerte. Digamos, para el caso de una partícula que ya no tengan 3, sino 5, 7, 10 en ese caso. Ahí hay un máximo de grados de libertad, porque ya resulta que al estar las partículas unidas y generar una cosa que se llaman ligaduras, entonces dependiendo de las ligaduras, entonces los grados de libertad se disminuyen. Es decir, ¿cómo les explico? Es decir, si una partícula se amarra a otra, o se amarran muchas partículas, entonces uno dice... Como una, ¿no? O sea... Sí, se pueden comportar como una, pero entonces ya se empiezan a restringir ellas mismas por esas fuerzas de enlace. Entonces ya no pueden hacer lo que se les dé la gana, ¿sí? Entonces ya esos enlaces hacen que los grados de libertad disminuyan. Pero si pudiera haber un caso muy grande, un caso máximo, un caso realmente fuerte, sería el caso en que aparezcan, por ejemplo, fuerzas, no sé, por ejemplo, fuerzas de vibración, ¿sí? Si uno tiene, por ejemplo, unas partículas que están amarradas, por ejemplo, supongamos que son solo estas dos, ¿sí? Estas dos partículas están amarradas, ¿sí? Están ligadas, entonces tienen traslación, tienen rotación, pero de pronto además de eso les puedo meter oscilaciones, es decir, que entre ellas hacen esto, ta ta ta, ta 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 ta, ¿sí? Pero de pronto además de hacer ta 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 ta, también hacen como tra ta tra tra tra, ¿sí me van a entender? O sea que tienen formas de oscilar, de vibrar, y eso no es arbitrario. ¿Saben por qué? Porque eso se ve en una cosa que se llama el movimiento browniano. ¿Saben qué es el movimiento browniano? No, pero luego no están viendo el especial de Albert Einstein.
No tenemos. Teníamos Ah, ¿tenemos termo? Qué mundo tan cruel, uno es queriendo termo en vez de estar viendo a Albert Einstein. Tenemos así. Todos los martes 0 termo, solo Einstein, no mentiras. No, entonces miren, pasa lo siguiente, miren. Tampoco tiene historia. No, eso no es historia, es un Gio, ¿no? ¿Qué? Este man ni sabe qué canta. Ah, no, este man que está hablando. Eso es el Gio. No, a esa hora mi perubólica, solo señorita Laura. Bueno, entonces miren, el caso es que el movimiento browniano es un movimiento curioso que descubrió un tipo que se llama Brown, ¿cierto? Un conde, creo que era un clérigo, era un cura, bueno, no sé. Y entonces es ese que hay unas hojitas que caen sobre el agua, y entonces en el agua las hojitas pues no hay, digamos, no hay viento, no hay nada, el agua está en un sitio donde no hay corrientes de aire ni nada, está estancada completamente, pero sin embargo él veía que las hojitas, los pétalos de las hojas tenían un movimiento particular como, así como vibratorio, sí, que se movían así sobre el fluido. Él decía, pero ¿por qué si no hay nadie que lo esté moviendo, no estoy moviendo la mesa, no hay corrientes de aire significativas? ¿Qué está pasando? Entonces resulta que pues el tipo no le dio respuesta. Entonces apareció en la historia un tipo que le dio respuesta a ese problema. Y la persona que le dio respuesta a ese problema se llama Albert Einstein. Albert Einstein fue la persona que dio respuesta al movimiento browniano. De hecho, el área de trabajo principal de Albert Einstein en la física se llama mecánica estadística. No relatividad general ni nada de eso, no. El área principal de trabajo de Albert Einstein se llama mecánica estadística. O sea, el man jalaba que a estas vainas de termodinámica, y todo este juego, él le encantaba eso. Ese era el plus del hombre, ese era lo que él rayaba all day, every day. Entonces resulta que el hombre rayó el movimiento browniano y pudo explicarlo. Entonces obviamente esas partículas tienen como unas oscilaciones, unos movimientos así agitados. Obviamente lo que encontró es que las partículitas se mueven porque como el fluido tiene unas partículas que están en movimiento, entonces esas partículas golpean la hojita y la hojita se va moviendo por esos golpeteos. ¿Sí estamos? Porque tienen momentum, porque así calculamos la teoría cinética de los gases. Supusimos que tenían masa y velocidad. Entonces a masa y velocidad le pega la hojita y la va moviendo. Entonces, incluso hay una cosa que se llama, en mecánica estadística se llama el sólido de Einstein. El sólido de Einstein no es otra cosa que suponer unas partículas que están amarradas entre sí con resortes y hacer cálculos que son moleculares y que determinan la estabilidad de un sólido, ¿sí? Y su energía interna y todas esas vainas, se llama el sólido Einstein. Entonces uno puede también mirar y suponer que qué pasaría si uno tiene de pronto un sistema de resorte, ¿no? Un sistema de resorte que hace que las partículas hagan que tengan una oscilación, ¿sí? Entonces resulta que eso puede apuntalar 1 grado o 2 grados de libertad al sistema, ¿sí? Y entonces dependiendo de eso, entonces uno puede llegar a encontrar un caso así violento, extremo, raro, de que la energía sea igual a 7 medios de K Boltzmann T, en donde el sistema ya no tiene, digamos, 5 grados de libertad, sino llega a tener incluso 7. Es muy raro y nunca he visto que tenga más de 7. Si estamos, o sea, hablando como de esas restricciones, esas condiciones que tú me decías, pero si hay muchas, entonces ¿qué pasa? No, lo que pasa es que como se empiezan a ligar, entonces empiezan a perder libertad, ya no son tan libres. Pero eso quiere decir que la energía, digamos, vibratoria en este caso sería igual que la energía cinética de la partícula. Sí, claro, porque la energía vibratoria pues es movimiento, ¿no? Entonces está asociado a la energía cinética del sistema. Si estamos, está asociado a la energía cinética del sistema. Obviamente pues es uno asumiendo que las vibraciones son considerables y que realmente se pueden tener en cuenta y que aportan a la energía neta del sistema. ¿Me voy a entender? Porque puede ser que las partículas en general lo hagan, incluso así, pero pues la energía de oscilación sea muy pequeña, entonces uno pueda como despreciarla de alguna manera. ¿Me hago entender? Entonces, y que solo vibra como en 2 direcciones, Sí, es un efecto de que entonces vibraría solo en 2 direcciones. Obviamente esto es un efecto estilo ley de Hooke, ¿no? O sea que tendría que aparecer una expresión como un medio de K por X cuadrado, donde X es la longitud de oscilación, ¿no? O la amplitud de la oscilación. ¿Se va a entender? Obviamente, y ahí se empieza a complicar un poco el juego, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, cuando uno está en mecánica estadística, pues hay unas integrales, hay una exponencial, y yo sé que la exponencial tiene
Y changos, es que puede ser que me equivoque. Bueno, puedo equivocarme, quietos. Pero entonces creo que está Boltzmann y tiene aquí. Es que no sé. No me acuerdo. Tiene una expresión energética aquí que lo que hace es una estructura que es una H, que es lo que uno llama el hamiltoniano. Entonces el hamiltoniano de un sistema generalmente representa la energía del sistema. Realmente el hamiltoniano es la suma de la energía potencial más la energía, de la energía cinética más la energía potencial. ¿Sí estamos? Entonces lo que uno tiene que hacer para resolver un problema de estos, digamos desde el formalismo, la mecánica estadística, es poder plantear este hamiltoniano, esta expresión de energía. Y cuando uno la tenga, la mete en unas integrales que tienen esta estructura y que tienen el hamiltoniano en el exponente. Y pues toca resolver la integral n-dimensional, pero eso se pone difícil y hay pues varias, digamos, condiciones. Por ejemplo, uno también puede decir que la energía no es clásica, que la energía es que relativista. Así para que realmente la física moderna tenga un sentido bien loco en un gas y uno lo pueda hacer algo raro, entonces uno le mete energía relativista y entonces resuelve un gas que se llama un gas ultra relativista. Y bueno, ahí se vuelve loco si quiere, haciendo que, pues, mecánica estadística. Pero obviamente, este curso de mecánica estadística, esas ideas de la mecánica estadística nos llevarían a hacer un curso de termodinámica muy de la física, más que de la ingeniería. ¿Sí me van a entender? Porque pues estas ideas ya se van, uno empieza a señalar ya, ¿y por qué? Y entonces la velocidad que tiene que ver, y cuántas partículas hay, y todo el cuento. ¿Sí me van a entender? Bueno, bien. ¿Preguntas hasta ahí? Pues hay mucho hilo, ¿no? Hay mucha cosa por contar. ¿Estamos? Si se inyecta en este caso la energía a temperatura, ¿sería proporcional a la energía que se reparte? Bueno, oiga, chévere esa pregunta, aunque ahí estás maldiciendo, en el sentido de que la temperatura no es energía, ¿no? No, pero sería... La temperatura es un indicativo de energía, pero no es la energía en sí. Más bien lo que me estás diciendo es, y si yo la meto en una estufa y prendo la llama, ¿cierto? Entonces si le meto calor al sistema, calor, la palabra clave aquí es calor. Temperatura es simplemente una medida de energía, pero realmente lo que es la energía en sí es el calor. Entonces claro, si tú le insertas calor al sistema, pues entonces obviamente esta energía se va a ver alterada, pero pues puede ser que se vea distribuida también sobre los diferentes grados de libertad del sistema de manera equitativa. Obviamente tengan presente que aquí yo estoy hablando de la energía en un punto, pero si meto temperatura, es decir, si hay una temperatura T y le genero un delta de T, pues entonces seguramente va a haber un delta de ¿qué? De K. Entonces ya tocaría mirar cómo se distribuye eso sobre los diferentes valores de energía. ¿Van a entender? Pero según entiendo yo, según interpreto yo, el teorema de equipartición de la energía de Maxwell, entonces lo que yo esperaría es que la energía se distribuya sobre esos grados de libertad de manera equitativa. ¿Van a entender? Muy bien, amigos, preguntas sobre este asunto. Sí, por eso se llama equipartición, ¿no? Porque lo hace con un medio de Boltzmann T para un grado de libertad, un medio de Boltzmann T para el otro, un medio de Boltzmann T para el otro y uno suma y colea. El calor realmente no es único. No. El calor que le entra al sistema o la energía que le entra al sistema, de pronto él lo que hace es distribuirla de manera uniforme sobre el sistema. Obviamente, tienen que tener presente que aquí vamos a estudiar cosas como, por ejemplo, cómo se distribuye el calor en un sistema. Entonces hay muchas maneras de hablar de cómo se distribuye el calor en un sistema o cómo se transmite el calor. Entonces vamos a mirar que el calor se transmite a través de, no sé, de difusión, por convección, por radiación, y dependiendo de eso pues uno mirará cómo la fuente de calor realmente afecta al gas, pero pues eso ya es otra tela de otra historia. ¿Sí estamos? Eso ya es tela de otra historia. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? Pues solamente creo que esta es la parte más hardcorecita del tema, porque miren que tuve que entrar a cosas que de pronto ustedes nunca habían como rayado y revisado, pero pues tampoco es imposible, ¿no? Es una cosa más bien sencilla, sí, es una cuestión de estudiar y revisar. Bueno, muy bien, yo creo que lo vamos a dejar hoy ahí así como tranquilos. Nos vemos el día ¿qué? Martes. Y entonces, ¿cómo van mis ejercicios? Yo les dije que volvieran a hacer unos ejercicios de trabajo. Si me los pueden por favor entregar el día martes. ¿Listo? Entonces ahí le ponemos como si quieren, no sé, adición o retoma de ejercicios tal, que obviamente pues lo tendremos en cuenta. ¿Listo? Para las notas.
¿Y qué? Y vamos a empezar entonces a darle al siguiente capítulo, yo creo que es el capítulo de calor. Sí, de calor. Si estamos, hay unas ideas opcionales, ¿no? Si miran Rednick bota unas ideas opcionales que son interesantes, particularmente hay una idea muy interesante que se llama la ecuación de estado del gas de Van der Waals. Sí, la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals es una ecuación que trata de explicar un poco más lo que uno denomina gas real, es decir, él trata de aproximarse un poco más a lo que es un gas que real, entonces trata de hacer algunos ajustes a ese gas real, a la ecuación de estado, ¿sí? O sea, ya no es PV igual a NRT, no, ya tiene unas modificaciones, tiene algunas constantes ahí en juego. Y recuerden, yo se los dije el primer día cuando hablé de la ecuación de estado, si van a hablar de ecuación de estado, no hay una sola ecuación de estado, hay muchas ecuaciones de estado, solo que la más linda, tranquila y sencilla del mundo es ¿cuál? Esta. Pero uno puede encontrar ecuaciones de estado sobre un gas ideal que incluso pueden tener hasta 7 parámetros diferentes. Y lo que hace la gente es tratar de ¿qué? De calibrarlos, ¿sí? Y yo les dejé una tarea ese día y quiero que me den reporte de esa tarea el martes. Ese día les dije, pero de pronto se les olvidó, no revisaron mucho, les dije, vayan a Wikipedia, escriban ecuación de estado y miren cuántas posibles ecuaciones de estado hay. Ahora quiero que me den un reporte de cuántas ecuaciones de estado encontraron en Wikipedia que hay. Si escriben ecuación de estado de un gas, ¿sí? Y buscan todas las posibilidades que existan y van a encontrar ecuaciones de estado del año 1997, incluso pueden haber hasta más recientes, porque la gente todavía sigue ¿qué? Dándole a eso, tratando de ser mucho más precisos, porque es que resulta que esta ecuación es un poco imprecisa y entonces resulta que ellos empiezan a buscar como parámetros que empiecen a ser más fino, porque además uno ya sabe que los manes están discutiendo problemas ya muy salvajes, ¿no? Como temperaturas en cero absoluto y cosas de esas, entonces como eso ya es tan fino, entonces también la ecuación necesita un poco más de ¿qué? De refinamiento, más precisión, entonces esos parámetros, esas constantes que buscan